Bueno, estábamos hablando de, del combustible del ego, del tribalismo, de la dinámica ellos contra nosotros, de, de la especie de psicosis de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, o los puros y los impuros, o los santos y los pecadores. Como diría el Buda en el Dhammapada, que citamos también, ocultas, das, muestras y das a entender, ¿verdad? Muestras y das a mostrar la falta de otro como quien encuentra pelo en la sopa, y ocultas tus propias faltas como quien hace trampa en un juego de cartas de naipe de baraja. También dice, me acuerdo, dice el Buda que el hombre bueno, sabio, ¿verdad? Resplandece, siempre él habla del resplandecer en la meditación, ¿verdad? Se elevan como cisnes, se elevan al cielo, ¿verdad? Y también que la fragancia de la sabiduría y de la virtud, dice, la fragancia del sándalo y del jazmín viajan con el viento, pero de la virtud, la fragancia de la virtud, aún con el viento y en contra y más allá del viento. Y también dice que el hombre malvado, necio, ahora se esconde como se esconden las flechas en la noche. Esa por ejemplo es una imagen muy fuerte porque aún en la guerra, en una guerra, vamos a decir, justa o caballeresca o correcta, si hacía un ataque nocturno y lanzabas las flechas en las batallas antiguas, se encendían las puntas de flecha con fuego y se disparaban todas las flechas y al menos el enemigo, vos le disparabas al enemigo y el enemigo miraba cómo se acercaban esas flechas, porque era como que se acercaban unas velas o algo, eran unos fuegos. Y entonces, hola beba, vení acá con papá. Quiere mirar ella. Vení acá un rato. Ella se bueno, y entonces la metáfora es como que algo muy deshonroso, insidioso y venenoso, es como las flechas en la noche. ¿Entendés? Los comandantes generales que ordenaban disparar las flechas en la noche, porque viste que las flechas para disparar pues tenés que disparar todo al mismo tiempo, ponerle que 300 hombres o 100 hombres o 500 hombres disparan y eso por la gran cantidad acierta, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estábamos hablando. Y realmente se da eso en la naturaleza humana, ¿verdad? De que, como te digo, o yo también lo pondría como la idea de la incompletitud, ¿verdad? De que la idea de que somos incompletos. Bueno, esa es una de las cuestiones una de las maneras de plantear, pero la otra manera de plantear también que tenés, yendo por ese lado, es el síndrome de reparación también. De que algo está mal en la vida o en nosotros mismos. Porque nacemos con un pecado original, con una mancha, o traemos pecados de nuestras otras reencarnaciones, lo que sea, o faltas. Y es el síndrome de reparación que hay que reparar, de que a veces ciertamente hay que reparar, arreglar, mejorar las cosas. Pero hay veces que es nomás una especie de sentimiento de culpa o de complejo de inferioridad que se le inyecta a la gente
¿Entendés? Y entonces, ¿para qué? Para después venderle el remedio, venderle la respuesta, venderle la salvación, hacerle la simonía o venderle la indulgencia. Y eso es lo que respecta a eso, ¿verdad? Pero yo lo llevo más hacia el tema de la incompletitud porque eh, ¿por qué? Porque en la vida trabajar, mejorar, moverse, hacer algo, ¿verdad? Es como que vamos completando algo. Y no tendríamos ese combustible, ¿verdad? Para hacer si es que algo no pensásemos que podemos hacer eso o que deberíamos hacer eso. Pero si entramos nomás en el tema de, como solemos hablar del Satchidananda y eso de la perfección, eh, si somos hijos de esa perfección, imagen y semejanza de la perfección misma, ya somos perfectos. Entonces no podemos mejorar la perfección tampoco. Entonces son muchos puntos de vista que, como te digo, se van conciliando en la manera en la cual la gente vive su vida. Y recién nomás estábamos leyendo también, o sea, vos estabas leyendo tus poemas, ¿verdad? De la fidelidad del Padre, de la paz, ¿verdad? La alegría, que ya está todo acá, ¿verdad? Y eso también es una manera interesante que solemos plantear, ¿verdad? El tema de quizás el hinduismo con el cristianismo, ¿verdad? La manera en la cual eh, podemos decir de que hay dos caminos hacia la completitud, ¿verdad? Uno, ya que hablo de la incompletitud, ¿verdad? Ver de que es una especie de ilusión la incompletitud, es una especie de distorsión o ilusión de que la realidad ya es completa y perfecta y de que tenemos que apartar nomás en nuestra mente y nuestra conciencia los obstáculos u objetos que opacan esa especie de luz que ya está allá en nuestra perfección originaria. Y dos, yo que lo diría como el cristianismo plantea más o menos trabajar por la comida que no perece. O sea que tenemos que ir trabajando, armando, construyendo nuestra identidad, el obrero es digno de su salario también, ¿verdad? Nuestra virtud, ¿verdad? Como diría el Buda, y ir en nuestra especie de camino, ¿verdad? Luchando hasta lograr y ir logrando eso. ¿Verdad? San Pablo también dice en un momento dado, dice que más o menos la gente mundana, los que corren carreras, también se esfuerzan en llegar al primer lugar, ¿la verdad? Eso. Y dice cómo nosotros también tenemos que esforzarnos para lograr esa victoria. Y entonces es como que uno es la vía positiva y otro es la vía negativa. O sea que la vía positiva de hacer, luchar, conseguir, lograr. La vía positiva y la vía negativa es de que apartar, calmarse, quitar de uno, deshacerse de los apegos y de las distorsiones que uno tiene. Y, ¿no? Y en lo que también estábamos hablando hace un momento en el tema del ego, ¿verdad? De que el combustible, entre comillas, del ego debe ser una especie de ¿cómo te digo? De que por eso lo importante de la discusión que tuvimos la vez pasada de la autenticidad, que vos emparentás con la rectitud, y para mí no está implícitamente emparentado con la rectitud, porque cada persona, cada ego se cree bueno, vamos a decirlo así. Cada persona piensa que es buena, por más atrocidades que haya hecho, siempre va a justificar o va a tratar de acomodar, por no decir negar, ¿verdad? Y disminuir y empequeñecer, sino justificar o acomodar de tal manera que no es tan malo realmente lo que hizo, o de que estaba impelido a hacer, o de que no tenía otra opción, entonces hizo, ¿verdad? Y yo justamente pienso, ¿será eso el reflejo de la omnibenevolencia de Dios? Porque Dios podemos configurar y decir, bueno, Él sí es omnibenevolente, Él, ella o eso, ¿verdad? Es omnibenevolente, lo cual implica que no hay mal concebible en ello, en Él, ¿verdad? O en ella.
nosotros también tenemos un poco de eso porque nuestro ego siempre va a encontrar la manera de, eh, ¿entendés? Muy difícilmente, y esto es también un tema y un problema, podemos decir, o cuando uno le ayuda a la gente, porque claramente, y el Buda también dice esto, ¿verdad? Más o menos de que como el hombre sabio te señala tu error como quien encuentra un tesoro, una moneda, algo así, dice él, ¿verdad? O sea, que te señala claramente, pero la manera es el cómo le señalas a la gente también, el cuándo y el hasta qué punto le podés señalar también. Porque si no, perdés, como te digo, la persona entra en su ego nomás y perdés esa oportunidad. Por eso yo te digo el tema de la rectitud y la autenticidad y el combustible del ego y todo eso, ¿verdad? De que eh, realmente es, como diría Lao Tse, enseñar sin palabras, ser útil con la no acción. Muy pocos en el mundo lo practican. Como que eh, la manera en la cual yo suelo configurar esto es los tres sentidos de la vida. De uno, pelear y luchar. Dos, aprender. Y tres, jugar. Y siempre tenemos que hacer un poco de los tres, yo creo. O hacemos, o la vida lo te pone en situaciones en las cuales uno debe hacer eso. Entonces no sé qué te incita mucho de de todas las cosas que dices. Y dentro de la, se puede decir, de la mezcla, por no decir de la mezcolanza o de la maraña, que cabe desentrañar. Para mí, en realidad, es algo que uno debe tender a simplificar siempre la visión. Y en esa simplificación de la visión entra la comprensión de que el mundo en su totalidad, que incluye lo que está también más allá del mundo, porque el mundo decimos y pensamos en lo meramente perceptible, y lo que está más allá del mundo es lo imperceptible que sabemos que también existe, por usar una palabra, ¿verdad? Entonces se ponen ambas, ambas maneras de ver sobre el tapete, y uno simplifica, debía decir, esa realidad en dos aspectos nomás se puede decir. O sea, se diría lo perceptible y lo imperceptible. Se diría lo condicionado y lo incondicionado. Se diría lo conocido y lo no conocido. De esa forma se va planteando y simplificando la visión, entendiendo de que realmente utilizando estos dos últimos términos, lo conocido es aquello a lo que la mente puede llegar, y lo no conocido es aquello a lo que la mente, ni las palabras, ni el pensamiento puede llegar. Y desde esa perspectiva uno comienza a plantearse de que definitivamente ambos aspectos de la realidad constituyen una
realidad única, tenemos que decir, porque esa realidad no está evidentemente separada en dos cosas que se puedan, te voy a decir, escindir en dos realidades que podríamos configurar, una está allá y otra acá. La mente siempre piensa allá y acá porque está pensando en espacio-tiempo. Allá es un lugar, acá es otro lugar. Y en realidad en ese no lugar es donde está aquello a lo que la mente no puede llegar. Pero eso ya es bastante intrincado en realidad. Lo que uno debe llegar a descubrir en primer lugar es de que esa unicidad, de que se puede decir está dotada esa realidad, es la que debe llegar a la mente de uno mismo, a la conciencia de uno mismo, a tal punto de plantarse con tanta firmeza, de que realmente darse cuenta que esa separación que la mente humana hace solamente existe en nuestra mente, y esa mente humana que surgió con el lenguaje, con la palabra, ¿verdad?, que es una cosa que data de poco tiempo, se puede decir, en realidad es la única que hace esa división o separación. Entonces la realidad única nos permite comprender que todo eso que vos estabas planteando, ¿verdad?, los buenos allá o acá y los malos allá, esas son divisiones, se puede decir que el ser humano hace, se puede decir por aquella tendencia básica que uno comprende, de que es uno mismo el que se encuentra a sí mismo en primer lugar y siempre está tratando de hacer prevalecer sobre lo otro. De una manera muy clara que uno descubre mirando a su interioridad. Dentro de sí mismo uno, al despertar, al volvernos conscientes del sueño profundo, por ejemplo, lo primero que tenemos a la vista, se puede decir, es nuestro yo personal, ¿verdad? Ese yo personal que queda, diríamos, en suspenso mientras estamos en el sueño profundo. El sueño profundo forma parte también de la realidad, ahí la mente no opera, se puede decir, de una manera en que se hagan perceptibles las cosas. Y entonces el sueño profundo y la vigilia conforman una sola realidad. Y esta división que hace la mente, centrándose en eso que llamamos yo personal, que lo separa de lo otro, hace en realidad surgir todas esas complicaciones. Porque realmente lo que apuntan a enseñar todas las enseñanzas de sabiduría es de que conformamos una sola unidad. Y el medio o el instrumento para llegar a plasmarse eso es la práctica del amor incondicional, donde vemos al enemigo incluso como a uno mismo, porque uno debe profesarles amor, ¿verdad? No les separa de uno, sabe que uno es aquello. Y la mente y el intelecto están buscando justamente satisfacer esas tendencias primarias. Ahí, por ejemplo, viene a cuento lo del pecado original. En realidad, en el tema del pecado original que también mencionaste, hay que darse cuenta que consiste en esas tendencias que heredamos en realidad de nuestros ancestros primitivos que se hicieron humanos, ¿verdad? En realidad no es tal como mucha gente plantea, o como la propia teología plantea, de que realmente ese pecado original fue un acto, te voy a decir, concreto de desobediencia a Dios.
como si se tratara de algo, te voy a decir, como si Dios se tratara de una persona también y como un padre, ¿verdad? Y nosotros hijos, y por desobedecer a nuestro padre, el padre nos castiga con la muerte. Esa, por ejemplo, es una manera de ver ingenua que podría valer en el tiempo en que fue elaborado. Creo que San Agustín, todos ellos estuvieron pensando en esto, pero hoy día, o incluso en aquel tiempo, eso era un misterio sin duda, porque evidentemente es inadmisible que por un error de un hombre concreto o una mujer concreta eso se pueda transmitir por voluntad de un ser supremo a toda su descendencia. Pero ese ser supremo en realidad es algo que no puede ser visto como una persona concreta como nosotros, ¿verdad? Sino que realmente está dotado de todo lo que también nosotros estamos dotados, y se puede decir es que como si fuera nosotros también, Él está, te voy a decir, actuando con esa omnibenevolencia en todo tiempo, ¿no? En realidad, Él en absoluto no es que esté ahí para castigar a nadie. En realidad es Él mismo el que está en nosotros y Él mismo se va perfeccionando a sí mismo. Esa es la manera de ver unitaria, y en realidad desde esa perspectiva Él es el que ama en nosotros, Él incluso es el que en nosotros también se puede decir odia, o en nosotros se enferma, o en nosotros tiene salud, si es que miramos con esa ecuanimidad de que todo es Él mismo. Y nosotros con nuestra mente limitada le ponemos a Él allá, como si Él fuera omnibenevolente, ¿verdad? Pero a la vez terrible y pudiera castigarnos de una manera tremenda. Esa es una visión válida para un tiempo en que la mente humana estaba, te voy a decir, condicionada a obrar a lo mejor impulsada por el temor a un castigo, ¿verdad? Y eso le llevaba a dejar de hacer las cosas inconvenientes para él mismo y para los otros. De ahí el amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso que se estaba planteando, en realidad, en ese sentido, son explicaciones que la mente hace, pero lo que no hay que perder de vista nunca es ese conocimiento de la unidad, de la unicidad plena y entera que existe en la naturaleza, y que Dios no está en absoluto separado o fuera de nosotros, sino que está operando desde nuestra intimidad profunda, desde donde Él lleva al ser humano a hacer que prevalezca la verdad, a que prevalezca el amor, a que prevalezca la salud, a que la paz prevalezca. Y esa es una cosa que uno mismo únicamente puede comprender plenamente, y eso se va expandiendo también a los otros por medio de la irradiación que las personas realizadas en ese sentido están, digamos, haciendo, están enviando como onda, se puede decir. Igual que la otra onda o aquella otra tendencia, ¿verdad?, a separar y a causar daño y en fin, a hacer prevalecer el ego. Eso también es una onda que se está expandiendo y produce sus efectos perjudiciales. Esa es la manera de enseñar que tienen los sabios, se puede decir, y las religiones o las tradiciones espirituales. Solo hay que aprender a ver. Esa es la manera, ese es el comentario que podría hacer, te voy a decir, de la manera más concisa posible a lo que estuviste exponiendo. No, y no para no me